justamente tocando este tema del paso de Alberto, pues se volvió muy popular este mito urbano que existe en el sur de Tamaulipas respecto a la presencia de una base extraterrestre. Y vamos a comentar un poco acerca de esto que ocurre en el sur de Tamaulipas, que además llamó muchísimo la atención de medios nacionales, locales e internacionales, porque bueno, pues todo el mundo considera que nuevamente pues los ovnis hicieron su trabajo acá en el sur de Tamaulipas. Pero primero pues vamos a saludar aquí a quienes ya están conectados y tenemos aquí a Leonardo Mendoza que dice, ¿qué tal de agua, Tania Villanueva? Pues fíjense que aquí en el sur justo en este momento está lloviendo muy fuerte, ha comenzado una lluvia como hace 15 minutos, pero fíjense que es la constante desde que estuvo el, el, el fenómeno natural por aquí, pues lo que pasaba era que había intervalos de lluvia repentina y de pronto se quitaba y así ha estado todos estos días. Ahorita está igual, entonces estoy esperando el momento en el que deje de llover porque así está todo el día y la verdad es que luego sale el sol nuevamente, entonces no, pese a que, bueno, fue el lugar del impacto, pues en realidad no ha habido más afectaciones que algunos encharcamientos en las calles y por ahí alguna marejada en el río Pánuco. Saludos a don Jesús Dávila, que ya está aquí. Saludos a doña Patti, por supuesto, que está por aquí también. Isaías Marcastro, que manda saludos desde Luisiana y también nos gusta mucho saludarlos. Gildardo Antonio Velasco, ovnis, pues así pasa, entonces vamos a ver ahí algunos apuntes sobre esto. Mario Flores, buenas noches a todos. Y hoy vamos a hacer un poquito diferente nuestro programa porque normalmente pues iniciamos justo con recomendaciones y alguno que otro chismecillo literario cultural, pero ahora vamos a iniciar con el tema principal y es justamente que a raíz del paso del huracán, bueno, del ciclón, más bien del ciclón, la tormenta tropical Alberto, pues resurgió este mito urbano que hay en el sur de Tamaulipas sobre pues una base extraterrestre que presuntamente existe ahí en los límites de Ciudad Madero y de Tampico. Justamente ahí en la parte de la escollera, al final de la escollera, ahí en la playa Miramar, que bueno, pues según algunas personas que son estudiosas y aficionadas al fenómeno ovni o extraterrestre, pues es la sede de una base pues sí, de seres extraterrestres que viven en esta zona. Y bueno, pues ha sido un tema ahí de mucho debate, porque incluso si ustedes googlean ahí la ubicación en Google Maps, por ejemplo, aparece por ahí también marcado dónde está, pues esta parte, ahorita les voy a compartir, porque pues se ha convertido ahí en un atractivo que más bien se ha vuelto también turístico y esto hay que señalarlo también. Miren, por ahí está. Y se supone que es como toda esta parte de aquí, son algunos kilómetros mar adentro en el Golfo de México, justamente donde termina esta parte de la escollera, donde presuntamente hay ahí una base que hay una comunidad ufológica en el sur de Tamaulipas muy importante que asegura que se trata de una base que se llama Amupac, así le han llamado. Y bueno, pues estos expertos en estos temas, pues han asegurado que es como una zona, como una especie de ciudad, así lo han descrito, que tiene murallas y que además tiene una entrada muy específica. Y bueno, hay algunos personajes que componen esta sociedad que aseguran que han podido ingresar a este lugar, lo cual es bastante controvertido y obviamente también puede ser muy cuestionable. Pero bueno, esto obviamente
ha generado como la idea de que en el sur de Tamaulipas no hay afectaciones por huracanes desde, pues en realidad el último huracán que hubo fue en 1966, el huracán Inés, que fue como la segunda gran tragedia, el desastre, uno de los desastres naturales más importantes en el sur de Tamaulipas. Y desde entonces y hasta ahora, pues hemos resentido los efectos parcialmente de todo este tipo de fenómenos naturales, sobre todo cuando están en posición frente a esta parte del estado, ahí justo en las escolleras, frente a Playa Miramar. Y mucha gente es escéptica, pero por ejemplo, en esta ocasión que ya la trayectoria estuvo marcada justamente hacia el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, el punto y el impacto de este huracán, según las autoridades, pues justamente fue aquí en Ciudad Madero. Pues ahí fue donde cobró más fuerza pues esta teoría de que pues aquí está esa base extraterrestre. Miren, aquí vamos a ver un poco de cómo fue la trayectoria, porque si vemos es justamente en esta área en donde pues finalmente ingresó a tierra. Y algo que habíamos comentado aquí en el programa era que justo cuando ocurrió esto, que según el Servicio Meteorológico Nacional fue a las 4:30 del pasado 20 de junio, pues en realidad no hubo mayor cosa, ¿eh? O sea, no había viento, no había lluvia, no había absolutamente nada. Hagan de cuenta que no pasaba nada. Y entonces esta es como un nivel ya más sofisticado de protección de los ovnis, según muchas personas, porque efectivamente, como lo podemos ver en estos mapas meteorológicos, pues el fenómeno sí pasó por encima, pero los efectos nunca se sintieron. Entonces, pues esto obviamente generó muchísima expectación. Mucha gente pues retomó esta idea de que los ovnis que viven en esta parte del sur de Tamaulipas pues son los que finalmente hicieron que esto no tuviera mayores consecuencias. Y bueno, pues ha sido un fenómeno bastante extendido. No solo, fíjense, como esta idea de que hay seres extraterrestres en el mar, no solamente se ha difundido aquí en el sur de Tamaulipas, sino que hay registros, por ejemplo, de que los primeros reportes de haber visto objetos extraños en la playa se remontan a 1950 en Matamoros, donde comenzaron en realidad los primeros como avistamientos o registros de personas que decían haber visto esto. Estos primeros registros quedaron grabados en algunas notas periodísticas que daban cuenta de personas que habían visto cosas extraordinarias en las cercanías de las playas en Matamoros, y a partir de ahí se comenzaron a documentar de manera más específica hasta que, bueno, pues en el sur de Tamaulipas, después justamente del paso del huracán Inés en los años 60, pues ya cobró como más fuerza esta leyenda urbana, porque todos los fenómenos meteorológicos que han afectado esta zona, pues en realidad no son una, no han tenido mayores consecuencias, incluso algunos estando ya justo enfilados para ingresar a tierra por esta zona, pues se han desviado. Entonces, pues ha dado lugar a todos estos mitos urbanos, y pues hay muchísimas como leyendas urbanas, ¿no? De aquí de la zona, que pues sugieren que la región obviamente está protegida por este tipo de seres desde pues allá de los años 60. Y bueno, pues esto también se ha ido a la par de algunos avistamientos extraños de luces y cosas similares que se han visto justamente en esta parte del Golfo de México. Había como varios mitos, leyendas que son muy fuertes acá en el sur de Tamaulipas, de seres que salían del mar
y cosas por el estilo. Así es que, bueno, pues a raíz de eso, pues se cree que, bueno, estos seres han estado habitando esta parte del país y que su influencia, pues, es lo que hace que los efectos no sean tan fuertes como se ha visto, pues, obviamente en este momento en que, pues, vimos que no pasó nada, al menos en este fenómeno, y eso también hay que aclararlo, porque, bueno, pues ya estamos en alerta por otro nuevo posible desarrollo ciclónico, así es que también hay que estar con precaución, hay que dejarle todo también a los aliens. En los años 70, una persona extranjera que venía a Estados Unidos aseguró que había tenido un contacto con extraterrestres en esta parte de Miramar y que, bueno, pues él había también conocido esta base que les digo que la llaman AMPAC y que, bueno, pues él había estado ahí y que por esto, pues daba fe y testimonio, ¿no? De que esto existía. Y bueno, pues esto obviamente vino a reforzar parte de esta historia que además forma parte de la identidad cultural, pues de Tampico y de muchas generaciones de personas que viven o que han crecido en el sur de Tamaulipas. Hay también algunos reportes, algunos estudios un poco más tirándole a lo paranormal que se han dedicado pues a seguir rastros de cosas que ocurren que aparentemente no tienen explicaciones científicas en esta parte del Golfo de México. Sin embargo, pues las conclusiones pues no han sido muy claras. Así es que es una parte mito y otra parte es realidad. Pero bueno, ¿qué dice la ciencia acerca de esto? Todo obviamente tiene una explicación científica y de manera personal, y les comparto esto porque me parece muy interesante, hace algún tiempo tuve oportunidad de conversar con un meteorólogo muy importante que fue director del Sistema Meteorológico Nacional durante varios años, que comentaba que, bueno, en esta zona existe podría existir porque no se ha comprobado del todo, pero es lo más probable que sea la respuesta a este fenómeno, algo que se llama divergencia de los vientos, que es un fenómeno en donde hagan de cuenta que cuando los fenómenos meteorológicos giran hacia cierto lado, generalmente rumbo a las manecillas del reloj, en las capas profundas del mar hay un movimiento giratorio inverso. Entonces lo que hace esta fuerza es que como que repele el movimiento que está en la superficie y esto hace que obviamente haya una desviación de las trayectorias. Esto obviamente porque también tomemos en cuenta que el mar es un territorio poco explorado por la humanidad. Parece que conocemos más el espacio que lo que conocemos el fondo marino y eso también es muy cierto para la ciencia de nuestro mundo. Entonces, pues esto podría ser una explicación de qué es lo que sucede según la ciencia y creo que puede ser pues muy interesante también de tomar en cuenta porque pues sí todo tendría que responder a fenómenos pues naturales. Miren, o científicos, tendría que tener una explicación científica, claramente, este fenómeno y no tan, no tan mitológico. Miren, algo así ocurre en el mar. Y entonces, este es un fenómeno que además se comparte con el mar y la superficie. Entonces, pues la combinación haría que, bueno, los vientos de los huracanes y de todos estos fenómenos se repelieran. Ahora, como les digo, esto también es una teoría, es algo que existe, que acá en el sur de Tamaulipas no se ha estudiado por este lado, entonces también sería interesante ver si esta pudiera ser una respuesta válida. Otra cosa que también se puede tomar en cuenta es la temperatura del mar. La temperatura del mar en los últimos años ha tenido variaciones considerables de manera particular hacia el incremento. Sin embargo, especialistas han encontrado que en la zona pues más cercana, sobre todo a la zona de Tamaulipas,
la temperatura es más baja. Entonces, esto también influiría en el hecho de que los efectos no se sintieran tanto de cualquier evento climatológico, porque como sabemos, este tipo de sistemas se nutren del calor que existe en la capa más superficial y media del mar. Entonces, lo que ocurre es que al haber una temperatura más cálida o una variación en la temperatura, haría que, bueno, pues no encontrara las condiciones idóneas para poder desarrollarse en esta parte del país. Entonces, es muy importante tomar en cuenta estas cosas que son científicas y que podrían darnos pues una idea de qué es lo que ocurre en este tipo de cuestiones. Y si bien es interesante y muy divertido, ¿no? Como sociedad, crear un mito tan cultural y que genera comunidad entre el sur de Tamaulipas, pues siempre es importante también tomar en cuenta los factores físicos y científicos que explican ciertos fenómenos que ocurren y bueno, esto obviamente tendría que desarrollarse de manera más específica. Ahora, creo que hay en realidad muy pocos estudios al respecto, estudios serios, ¿no? Porque hemos visto a gente que viene como Jaime Maussan a ver qué pasa, hemos visto también a gente de Nat Geo que viene a hacer sus documentales y demás, pero en realidad estudios como ya más a fondo, no he visto tantos, he visto un par. Incluso algunos meteorólogos han hecho algunas reflexiones importantes sobre este fenómeno. Así es que, pues, ahí están las dos partes. Y, bueno, como habitante del sur de Tamaulipas, debo decir que me parece muy divertido que exista este mito, pero, bueno, también hay que tomar en cuenta que no todos son cosas así, sino que hay ciencia que explica algunos fenómenos y además hay que estar prevenidos por cualquier tipo de eventualidad. Desde el año 66, un huracán no impacta de manera directa, o sea, un fenómeno ya como un huracán desarrollado, no impacta en la zona del litoral de Tampico y Ciudad Madero. Sin embargo, este año los pronósticos debido a las temperaturas que hay en el Océano Atlántico indican que la temporada va a ser más intensa y que, bueno, pues esto podría dar lugar a fenómenos mucho más complejos, más intensos y además un mayor número. Así es que hay que tomar en cuenta todo esto para poder sacar nuestras propias conclusiones sobre qué es lo que ocurre ahí y si queremos también pensar que los marcianos nos protegen, pues también es válido, solamente hay que tomar en cuenta que hay algunos otros factores que nos pueden dar un poco de realidad. Y bueno, pues esto es parte de lo que se vive y de lo que se cree también. Recordemos que es parte también de cómo se crea la comunidad y de la manera en la que nosotros nos integramos a la sociedad, como nos da identidad y demás, así es que pues esto es importante. Miren, aquí hay, por ejemplo, algunos reportes periodísticos que detalla, por ejemplo, el Sol de Tampico en 1950, ya hablando de platillos voladores. Ahora, ¿saben una cosa? Hace muchos años, igual, como en los 50, 60, había muchísimas zonas de pues toda esta región que no estaban plenamente iluminadas. Entonces, pues esto daba lugar a que hubiera también este tipo de creencias, hay muchísimos mitos alrededor de esto también, sobre personas que aseguran haber sido, pues directamente como señalados, por así decirlo, por alguno de estos platillos voladores, como lo menciona esta nota de prensa. Y es muy común aquí en las zonas rurales, sobre todo en la margen del norte de Veracruz, hay muchísimas historias sobre este tipo de avistamientos, aunque pues en realidad, y eso lo veía más temprano justamente para este programa, que en realidad los videos que se han documentado, por ejemplo, sobre la presunta salida de personas del mar, pues en realidad nunca han sido claros ni concluyentes, sino que siempre han sido como muy
muy difuminados y demás y no se alcanzan a ver. Hay varios mitos también aquí en la zona sur sobre personas que salen del mar. Había un mito de personas y que ha sido recurrente, lo he escuchado en varias personas que no tienen nada que ver entre sí, de un hombre que supuestamente salía del mar en la madrugada con un equipo de buzo y caminaba entre las palapas y luego se regresaba al mar. Entonces, como que siempre los hechos relacionados al mar pues han sido parte de la cosmogonía de esta parte del sur de Tamaulipas, porque recordemos que, por ejemplo, los antiguos huastecos tenían como principal dios a Ejecatl, que es el dios del viento, así es que para ellos era parte de muy importante de su vida, era la deidad principal y la representaban principalmente con unas como glifos que corresponden a unos caracoles. A ver si aquí lo puedo rescatar uno. Entonces, como que este tipo de representaciones siempre han sido muy, pues muy importantes para las culturas de esta parte del país y pues no es de sorprender porque pues obviamente estaban cerca del mar, estaban en una zona además cerca del agua, en donde los vientos obviamente eran muy importantes para el desarrollo de sus actividades. Miren, esta era la representación de Hecatl para los huastecos. Incluso la teoría o la historia, el mito fundacional de la tierra huasteca, pues es parte de la conjunción del mundo en una gran bola de agua que se partió en dos. Y bueno, pues esta también es una historia bastante, bastante particular y que además, pues al ser ellos seres que vivían justamente a la orilla del mar, pues tiene mucha lógica. Así es que siempre van a existir estos mitos respecto a pues cosas como los entes que viven en el mar y todo eso. Así es que es bastante interesante cómo esto se ha desarrollado a través de los años y cómo hasta el día de hoy pues seguimos teniendo mitos que nos dan identidad y aquí en el sur de Tamaulipas pues ha cobrado particular intensidad en los últimos días. Y bueno, vamos a saludar un poco a quienes están aquí. A César Honduras. Ay, muchos saludos hasta Honduras. Leonardo Mendoza. Dice, me gustaría que hicieras un reportaje acerca de los tranvías que existieron aquí en Tampico. Ah, eso está muy padre. Saben que tengo un contacto, una fuente muy interesante que se dedica, por ejemplo, a hacer cosas como bancas. Hizo unas de las primeras bancas que existieron en Tampico, estas que estaban ahí en la placita y todo esto, que no sé si las recuerdan, pero tenían unas jaivas. Entonces, pues es un personaje muy interesante. En cuanto tengamos ese reportaje, lo vamos a poner. Angélica Villanueva, buenas noches a todos los de un 2x3. Zaragoza Ibarra, buenas noches. Aquí está el ingeniero Ceniceros que dice los marcianos llegaron ya. Zaragoza Ibarra, en el hemisferio norte el agua tiene un movimiento antihorario contrario a las manecillas del reloj, exactamente. Victoria dice, hoy en día los aliens extraterrestres y los ovnis ya no son un mito, pues como ustedes deben saber, el Pentágono ya empezó a hacer revelaciones al respecto. Bueno, sí, es bastante ingenuo pensar que somos los únicos que habitamos este planeta. La verdad es que sí debe haber muchísimos, muchísimos seres que vivan en otros lugares, en otras galaxias y demás. Dice, tampoco es correcto llamarles marcianos o alien o extraterrestres. La estatua de madera es la de un alien, se conoce como gris y lo pintaron erróneamente color verde claro, porque es ahí a lo que vamos. O sea, en realidad esto o esta creencia, pues en realidad no está plenamente documentada, sino que se basa en la creación del colectivo social. Hay una parte muy importante que es la creación de mitos de manera colectiva o social. A lo largo de la historia, los hombres han creado identidad a través de este tipo de historias que se van contando, que no necesariamente tienen bases científicas, pero que pueden o pretenden explicar ciertos fenómenos que ocurren y que no, pues tenemos como una
un razonamiento lógico de por qué ocurren, y esto siempre ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Romy Ibarra, buenas noches, saludos desde Yera, saludos a todos en Yera. Jesús Emigdio Verástegui dice, hay mucho marcianismo gay. Bueno, pues quién sabe, a lo mejor igual y sí. Y bueno, pues así están las cosas. Incluso, vean, hubo ahí un personaje que cuando pasó todo lo del, ya por fin, este asunto de las lluvias y demás, pues fue ahí a darse una vuelta a las sirenas en Miramar y bueno, se volvió tendencia nacional porque miren lo que andaba haciendo por allá. Vean esto. Tócale el claxon para que te salude. Y ahí estaba saludando a todos los que pasaron ahí por las sirenas en Playa Miramar después de este fenómeno meteorológico que, como les digo, pues pasó, pero pues nunca sentimos ningún efecto. Y bueno, pues es parte de la cosmogonía actual de pues la cultura y los habitantes del sur de Tamaulipas, y eso me parece bastante relevante y para compartir con ustedes, por cierto.